Muy bien. Vamos a comenzar con este tema de artefactos comunes en criptografía computarizada. Eh, Cuando nos referimos a artefactos, tengamos presente lo siguiente. Fíjense muy bien que un artefacto es una anomalía en imagen que es ocasionada por factores ajenos a la interacción de los rayos X con el paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que un artefacto no es, por ejemplo, por radiación dispersa o no es, por ejemplo, por el efecto Compton o no es, por ejemplo, porque no los rayos X en el paciente, no, sino que es un factor ajeno a lo que sucede internamente en el paciente. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Miren muy bien, aquí he hecho unas clasificaciones en base a varios casos que he visto y he clasificado esas anomalías o esos artefactos en base a estas situaciones. Primeramente, anomalías de imagen o artefactos debido al estado del cassette, TCR. Segundo, anomalías o artefactos debido al borrado del cassette. Recuerden que en el cassette TCR se puede ejecutar un borrado, muy a diferencia de un cassette de pantalla de película convencional. Es como, por ejemplo, que tuviéramos una memoria USB y queramos borrar la información contenida anteriormente. Eso mismo sucede. También tenemos debido al procesamiento de imagen y tenemos debido al estado del lector, es decir, de la máquina que lee el cassette, y debido a errores del operador. Esos son esas son las maneras en que he clasificado las anomalías o artefactos que se presentan en el área. Ahora, en esta clase nos vamos a centrar por factores de tiempo, también considerando el hecho de que en esta clase, esto es una clase introductoria y que no han visto aspectos bien avanzados de procesamiento de imagen, nos vamos a enfocar en estos dos y en estos dos. Esto es lo que nos vamos a enfocar a las anomalías de imagen de estos artefactos. Entonces, comencemos por el primero, los artefactos debido al estado del cassette TCR. Primeramente, ¿por qué se forman estos artefactos? Se forman debido a un mal uso, un descuido que se le da al cassette o también simplemente porque el cassette se deteriora con el tiempo. Como sabemos muy bien, todo equipo médico tiene que deteriorarse con el tiempo. Esto es algo inevitable, no lo podemos evitar. Entonces, simplemente también porque se deteriora con el tiempo, porque ese cassette ya está muy viejito. Entonces, aquí podemos ver el primer ejemplo de la primera anomalía que podemos identificar. Por ejemplo, aquí ustedes esta radiografía. Esta radiografía, ustedes pueden ver aquí exactamente la anatomía que debe corresponderse, pero vean que la anomalía, y aquí vemos una de las anomalías de esta imagen, que por cierto se logran ver otras anomalías, pero la anomalía que nos interesa en este caso es esta. Ustedes pueden ver aquí, esta línea que se ve aquí. Esta línea no fue que se añadió a propósito, sino que se formó debido a que el cassette, en esa parte donde se está visualizando la imagen, tiene esta abertura que ustedes ven aquí. Entonces, esa es la primera anomalía que podemos ver y es debido al estado propio del cassette, a cómo se encontraba el cassette de CR. Vamos a ver, por ejemplo, estas otras anomalías. Ven ustedes aquí esta línea blanca, en esta radiografía, donde se tomó una radiografía de la parte de lo que es la rodilla. Vean ustedes, vean aquí este otro par de líneas aquí, en esta radiografía de la mano, y aquí este par de líneas. Este par de líneas se formó porque el cassette de CR tenía una grieta. Tenía una grieta, y debido a ello, esa grieta lo que hizo fue que al momento de hacerse la lectura de información de la imagen, saliera una línea blanca. ¿Cuál es el problema muchas veces con esto? Que esto puede llegar a ser confundido inclusive con una fractura. Se puede dar un mal diagnóstico. Esta línea, en el mal lugar, o sea, en el lugar incorrecto, puede llegar a confundirse inclusive con una fractura. Por eso es que los artefactos o las anomalías de imagen pueden llegar a ser muy peligrosas, porque pueden llevar a un mal diagnóstico de la imagen. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, también tenemos artefactos debido a la suciedad del cassette. Si el cassette se encuentra muy sucio, puede añadir cierta basurita, se le puede pegar cierta basurita, y esa basurita se puede ver reflejada en el momento en la radiografía. Cuando leamos la radiografía, esa basurita se puede ver reflejada. Por ejemplo, en esta radiografía que ustedes ven de esta mano, que no es una mano real, es casi un maniquí, podríamos decirles. Ustedes pueden ver estos puntitos.
ustedes pueden ver estos puntitos que ven aquí. Esos puntitos no es porque venía en la mano y tiene justamente interiormente tenía esa deformación, no, sino que es simplemente polvo que tenía el cassette, adherido. Entonces hay que tener cuidado con esto porque estos puntitos, esos puntitos en el mal lugar inclusive podrían llegarse a confundir con clasificaciones. Por ejemplo, se podrían llegar a confundir, por ejemplo, con... con lo que conocemos, por ejemplo, podrían llegarse a confundir con clasificaciones, por ejemplo, urinarias. Entonces, esto eventualmente podría llevar a un mal diagnóstico. Si esos puntos caen en mal lugar. Por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía, estas líneas aquí que se logran apreciar, esas líneas que se logran apreciar aquí, no es que viene el paciente y tiene de repente una línea metal, un alambre metálico o un catéter o algo así que se puede confundir de este color, no, sino que es simplemente un pelo que se adherido al cassette y eso se ve en la radiografía. Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro aspecto, por ejemplo, en este caso vemos una serie de puntitos blancos. A la radiografía cuando se le hace un zoom, vemos una serie de puntitos blancos. ¿Y qué sucede? Esos puntitos blancos o bien puede confundirse con suciedad o también, además de confundirse con suciedad, también puede significar que casi se encuentra en mal estado en esa región. Entonces, son anomalías que se pueden ver en cuanto al estado del cassette. Vamos a ver otro caso. Aquí en ese caso vemos esta fotografía y ustedes pueden ver aquí esta línea oscura, esta línea completamente oscura. En este caso, esa línea oscura se debió a que el cassette, si ustedes recuerdan cómo era la constitución del cassette DCR, van a recordar que tenemos la capa de fósforo, constituido por grano de fósforo, y tenemos la base, que es una base reflectante, y tenemos aquí una base de plomo. Entonces esa base de plomo presenta una grieta en esta parte que ustedes están viendo el cassette, y por eso es que ven esa línea completamente oscura. Ahora, ¿qué podemos evitar? O sea, ¿qué podemos implementar para evitar reducir este tipo de artefactos? Primeramente, es casi de sentido común que primeramente lo que tiene que hacer es tener cuidado con la manipulación del cassette. Lo segundo, si el cassette tiene aberturas o fisuras, lo mejor es dejarlo utilizar, porque esto puede llegarse a confundir en el futuro, porque recuerden que quizás el operador sabe muy bien que el cassette presenta una avería y que esa avería se puede ver con cierto artefacto, pero no todo el personal puede llegar a entender lo mismo. Por ejemplo, un radiólogo que no pasa siempre en contacto con el equipo puede llegar a confundir esa anomalía por una patología y eso ahí va a haber una confusión. Entonces, por eso es que en ese sentido es mejor dejar de utilizar el cassette. Lo segundo es que se recomienda hacer evaluaciones periódicas en el cassette con un fantoma para buscar cualquier irregularidad. O sea, hay pruebas que nosotros podemos hacer con ciertos fantomas especiales completamente uniformes, un solo material, que nosotros nos permite identificar si hay alguna anomalía en ese cassette o cualquier otro origen. Y segundo, y bueno, por último, se recomienda limpiar periódicamente el cassette con toallitas y alcohol. Aquí lo que se recomienda es que cualquier toallita que utilicen no genere, ¿cómo se llama? Lo que es estática, porque la estática puede afectar la lectura del cassette. Aquí vemos nosotros el fantoma, que se suele utilizar con un fantoma completamente uniforme, como pueden ver aquí, y el material de limpieza con que se puede implementar. Lo siguiente, vamos a encontrar artefactos debido al borrado del cassette. Entonces, estos artefactos se forman debido a un mal o nulo borrado de información almacenada previamente en el cassette. Recuerden que el cassette no solo va a contener información, o sea, no solo sirve para utilizar una vez, sino que el cassette se puede reutilizar constantemente, simplemente basta con borrar la información. ¿Qué pasa? Resulta que en ocasiones
el borrado de información puede que a lo mejor se le olvide al técnico o puede que también el software permita realizar varios tipos de información, ya sea una información total, parcial o, o simplemente no realizar la información. Entonces, puede también que al operador se le olvide realizar borrar esa información. Entonces, en ese sentido, si se utiliza un cassette nuevamente para un nuevo estudio sin haberlo borrado anteriormente, lo que va a pasar es que se van, en la nueva imagen que se lea, que se revele, que el lector revele, se van a ver superpuestas las anatomías del estudio que acaban de hacer y el estudio anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos ese caso donde vemos una superposición de lo que es el estudio que se hizo previamente y y el estudio que se hizo después, posteriormente. Aquí ustedes pueden ver una superposición de la anatomía de dos manos y superposición de la anatomía de los dos pies. Entonces, eso es lo que puede suceder, o sea, que van a estar viendo superposición de anatomías. Otra situación es que cuando se vaya a dejar de utilizar el cassette, procuren dejar el cassette fuera de lo que es la sala de estudio anteriormente. ¿Por qué? Porque recuerden que hay radiación dispersa y el cassette es susceptible a la radiación dispersa. Entonces, una de las recomendaciones es que se mantenga el cassette fuera de la sala interna. Se puede, por ejemplo, mantener en la sala de monitoreo, donde está el operador con la consola de mando. Perfectamente se puede mantener ahí el cassette y ahí el cassette no está susceptible como que esté dentro de la sala de estudio. Vean, por ejemplo, aquí, en este caso, lo que se hizo fue que el cassette se dejó internamente en la sala de estudio y se dejó al lado de un carrito. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se hacen otros estudios de rayos X, ese cassette es susceptible a esa radiación dispersa y ¿saben lo que sucedió? Lo que sucedió es que cuando los rayos X de radiación dispersa llegaron al cassette, pasaron por esta serie de láminas, o sea, por esta serie de láminas, y lo que terminó es que se terminó formando ese patrón ahí de láminas o alambres, como ustedes pueden ver aquí en esta rofía. Esa es otra situación. Otra situación también es que cuando se deja utilizar el cassette por mucho tiempo, hay que borrar esa información. ¿Por qué? Porque siempre es radiación. A pesar de que ustedes no estén utilizando el equipo de radiología y a pesar de que ustedes mantengan ese cassette fuera de la sala de estudio, siempre es radiación, siempre, pero siempre es radiación presente. Lo que conocemos como radiación de fondo o radiación natural. Que recuerden que ese es un tipo de radiación ionizante que proviene ya sea por el subsuelo, por lo que es el gas radón proveniente del uranio, o por el espacio, lo que conocemos como rayos cósmicos. Aquí el asunto es comprender que siempre va a haber radiación, siempre va a haber radiación, y por tanto, si ustedes no utilizan un cassette por mucho tiempo, hay que borrar todo eso. Por ejemplo, ven ustedes aquí el cassette, en este caso, el cassette se dejó utilizar por bastante tiempo. Posteriormente, cuando ustedes leen ese cassette, a pesar de que no la hayan expuesto directamente a los rayos X, siempre les va a leer algo, les va a leer algo, pero producto de la radiación de fondo, no producto de la exposición de los rayos X en el paciente. Esta es otra situación. Entonces, ¿cómo evitamos este tipo de artefactos por borrados? Una de las recomendaciones primeramente es capacitar al personal sobre la configuración de borrado que ofrece el equipo. Es decir, indicarles precisamente dónde están las opciones de borrado y qué tipo de borrados ofrece el software de la instalación médica. Lo siguiente es no ubicar el cassette dentro de la sala de estudio y si se ubica hay que borrar ese cassette antes de ser utilizado y finalmente hay que borrar ese cassette cuando no es utilizado por bastante tiempo. Son sugerencias que se presentan en el caso para evitar estas anomalías. Ahora vamos con los artefactos por la lectura del cassette. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Estos artefactos, fíjense muy bien, se van a originar por el proceso de lectura. Recordemos el proceso de lectura, cómo ocurría. Una vez que ustedes ingresan el cassette al equipo lector, automáticamente ahí el equipo lector tiene un sistema láser, tiene una fuente láser
que emite la luz láser hacia un sistema de espejos que lo que hace es dispersar toda esa luz láser en torno a lo que es el ancho del cassette para hacer posteriormente el escaneo. Y a partir de ese escaneo, recoger la luz que se sale del cassette, que esa luz es información. Ahora, ¿qué sucede? Puede haber ciertas anomalías en ese proceso. Vamos a ver qué tipo de anomalías. En este caso, vean ustedes aquí esta radiografía de tórax. Aquí lo que estamos viendo es una línea blanca, una línea completamente blanca, tal y como la ven aquí. Estamos viendo una línea absolutamente blanca. ¿Por qué se formó esto? Esto se formó debido a que hubo suciedad en lo que es el fotodetector. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí este fotodetector, que lo que hace es recoger la luz que proviene del cassette. ¿Qué pasa? Ese fotodetector puede estar sucio, puede tener sucio presente, porque siempre hay ingreso de polvo en el equipo, y entonces ese sucio presente, lo que va a hacer, lo que se va a ver reflejado es que puede aparecer esta línea así completamente horizontal, esa línea blanca completamente horizontal, tal y como se está viendo aquí. Entonces es una anomalía que puede ocurrir. En este otro caso, pueden ver aquí otro ejemplo. Aquí tenemos otra línea blanca y precisamente por el mismo programa, porque había suciedad en el fotodetector. Entonces ahí es un problema no del cassette, no es un problema borrado, sino que es un problema que hay en el proceso de lectura. O por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, aquí vemos una serie de líneas, ya no una sola línea blanca, sino que vemos un patroncito de líneas blancas, pero vean, y no lo vayan a confundir después con otros artefactos que vamos a ver más adelante. Aquí vean que ese patrón de líneas solo se ve en esta parte de la imagen. Eso, en ese caso, se debió a un problema en el haz láser del equipo. Hubo un problema ahí con la emisión del láser continuo, y entonces al no emitirse continuamente la luz láser en una sección del cassette, se vio reflejado este patrón de líneas que ustedes ven aquí. Vamos a ver aquí, fíjense muy bien, en este caso, ustedes pueden ver aquí un patrón de líneas, bueno, es una serie de líneas blancas y oscuras completamente irregulares. En este caso lo que sucedió es que hay un problema con la tarjeta, con la placa electrónica del equipo. La placa electrónica se encontraba en mal estado, lo que dio origen a una mala lectura de información. Y por tanto se terminó viendo reflejado ese patrón inconsistente de líneas blancas y oscuras. Vamos ahora con otro tipo de errores del operador. Vamos ahora con otro tipo de anomalías. En este caso son las anomalías provocadas o artefactos formados debido a errores del operador. Y es que el operador muchas veces, ya sea porque está mal capacitado, ya sea porque es novato, o ya sea porque el equipo es nuevo también, puede cometer ciertos errores que llevan a anomalías en la imagen, o artefactos en la imagen. Vamos aquí a algunos casos. Un caso que se suele conocer como un artefacto es lo que es el problema de la colimación. Recuerden que la colimación va a tener mucho que ver con la radiación dispersa. El problema es que esa radiación dispersa que nosotros estamos viendo aquí no es algo que surgió precisamente en el paciente, sino que fue algo que surgió en el momento de formación de los rayos X en el tubo de rayos X. Entonces, si hay una mala colimación, si hay una colimación de imagen en el estudio, esto puede ocasionar de que el cassette DC reciba mucha radiación dispersa. Entonces aquí estamos viendo dos casos, cuando se utiliza poca colimación y cuando se utiliza una excesiva colimación. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver aquí la radiación dispersa que se forma en el sistema del equipo de rayos X. Ustedes pueden ver aquí la radiación dispersa y pueden ver aquí también la radiación dispersa que se forma en el equipo de rayos X. Ustedes pueden ver que cuando la colimación es mayor, al cassette le cae muchísima más radiación dispersa. Y cuando la colimación es menor, el cassette recibe menor radiación dispersa. Esta es otra consideración que se debe tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el resultado de eso. Ustedes pueden ver que mientras menor sea la colimación, va a haber menos efecto de la radiación dispersa. Recuerden que la radiación dispersa lo que hace es decaer el contraste. O sea que
todo ese intervalo de colores blancos y negros ya no se va a ver tan bien cuando cuando caiga mucha radiación dispersa sobre el receptor de imagen. En este caso, el cassette de CR. Ustedes pueden ver aquí que mientras mayor sea esa colimación, va a estar recibiendo más radiación dispersa y por tanto van a estar viendo menor contraste. Ahí ustedes pueden ver donde se redujo la colimación, tenemos un mejor contraste precisamente porque cayó menos radiación dispersa. Y esto lo podemos conocer también como un artefacto. ¿Y por qué surge eso? Por el error del operador, porque el operador tiene que colimar esto de acuerdo a la anatomía que vamos a estudiar. Esta es una situación. Fíjense muy bien que en ocasiones lo que ayuda es en esto, obviamente, primeramente, escoger una colimación de acuerdo a lo que vamos a estudiar. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, si vamos a tener la radiografía, por ejemplo, una mano, un pie, obviamente no vamos a utilizar la misma colimación que para tener una de tórax, sino que la colimación se reduce. Y una de las recomendaciones que se hace para todo también es ir utilizando un receptor de imagen del tamaño acorde con la anatomía que vamos a estudiar. Por ejemplo, si vamos a tener una imagen de una anatomía pequeña, podemos trabajar con un receptor de imagen de menor tamaño, tal y como ustedes ven aquí. Ustedes pueden ver que el cassette de CR varía de tamaño y forma, pero precisamente por la anatomía que tomamos, porque esto nos ayuda a estar reduciendo la radiación dispersa que cae sobre la imagen. Otro error común es lo que conocemos como el patrón de línea de Moiré o Moiré. Bueno, no estoy seguro cómo se pronuncia esto en francés, pero aquí ustedes pueden ver el patrón de Moiré. Creo que así se vendría pronunciando. Y el patrón de Moiré ya es un patrón de líneas blancas y oscuras consistentes. Aquí vamos a estar viendo un patrón de líneas blancas y oscuras consistentes, tal y como ustedes pueden ver aquí. Patrón de línea blanca y oscura consistente. ¿Y por qué se forma esto? Esto se forma debido a que no se utilizó una rejilla correcta para este tipo de estudio. Fíjense muy bien que lo que se recomienda en este caso para evitar este tipo de artefactos, porque es un problema de rejillas, son por las rejillas, es que para evitar este tipo de artefactos deben de usarse rejillas no menores a 60 líneas por centímetro. ¿Por qué? Porque es que recuerden que mientras más patrón de líneas tengan, los septos se van haciendo más chiquititos y por tanto se van a hacer menos visibles en la imagen. Aquí en este caso estamos viendo ese patrón de líneas más visibles en esta imagen porque los septos son de mayor tamaño, o sea, el espesor de los septos es de mayor tamaño y por tanto es más probable estar viéndolos en la radiografía. Si utilizamos una frecuencia adecuada, vamos a hacer que los septos se reduzcan de tamaño y por tanto van a hacerse menos visibles en la radiografía. Entonces ustedes pueden ver aquí la recomendación que podemos utilizar. Veamos aquí otro caso. Otro caso que vamos a estar viendo debido al error del operador es debido a cómo se ubica el cassette, cómo están ubicando el cassette. Recuerden que el cassette tiene que ubicarse de una forma correcta. Se tiene que ubicar lo que es la parte lisa mirándose lo que es el paciente. Ese cassette tiene dos partes. Ustedes pueden ver aquí. De hecho, me gusta esta imagen porque les muestra las dos partes del cassette. Ustedes pueden ver una parte lisa aquí y una parte ya con una geometría en la parte posterior, en la parte trasera. El problema es que si no se ubica correctamente ese cassette, si se ubica esa geometría mirando hacia el paciente, esa geometría va a verse reflejada en la imagen, en la radiografía. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que esta radiografía se mira una geometría, Ustedes van a localizar este artefacto por una geometría. Ustedes miren aquí este sistema de geometrías y fue precisamente porque se ubicó al revés el cassette. Entonces, otra de las consideraciones, si el cassette se ubica al revés, se ubica mal, el artefacto que va a surgir con esto es un patrón geométrico. Entonces, en ese sentido debe tenerse cuidado para ubicar el cassette justamente que la parte lisa mire hacia el paciente, quede mirando hacia el paciente. Y bueno, eso ha sido todo. Ahora lo que vamos a hacer es hacerles una serie de preguntas. Ahora, yo sé que esto estamos trabajando ahorita por una grabación, entonces, para que nos vayamos preparando para la evaluación, quiero ver si ustedes pueden empezar a saber por qué se forman ciertos artefactos. Vamos a ver. Yo quisiera ver si ustedes ahí en esta grabación ya pueden saber por qué se forma este artefacto. Pueden ya saber intuir por qué se forma este artefacto. Ustedes pueden ver aquí que en este artefacto
En la radiografía se observa un patrón de líneas blancas y oscuras. Y vean que es un patrón consistente en toda la imagen. Ustedes pueden ver aquí es un patrón consistente en toda la imagen. El patrón, o sea, el artefacto que más le corresponde a esto tiene que ser el patrón de Moré, debido a que se utilizó una más frecuencia de rejillas por este estudio. Ustedes pueden ver aquí, en este caso es una rafía. Yo sé que aquí esta rafía, aquí se pareciera que hay dos anatomías propuestas del paciente, pero en realidad no es así. Esto es un feto. Esto es un feto, es una mujer embarazada, entonces este no es un artefacto debido a borrado, sino que ustedes pueden ver aquí, y aquí se lo señalo, por eso es que les señalo los artefactos, ustedes pueden ver aquí esta línea. ¿Por qué se formó esta línea? Obviamente se formó, ustedes pueden ver que la línea solo se ve en una sola región del cassette. Si la línea se viese completamente a lo largo, a todo lo largo, a lo ancho, ya ahí ya sabemos que no es por el cassette, sino que por la altura, pero en este caso sí es por el cassette. Aquí fue por el cassette. Aquí vemos dos artefactos. Eso es lo bello de esta clase, que vamos a estar viendo vemos varios conjuntos de artefactos. En este caso, este artefacto se formó por el estado del cassette. Aquí el cassette estaba teniendo una abertura, una muy buena, una abertura de muy buen tamaño. Pero aquí en este caso, este artefacto, esta línea que ustedes ven aquí, consistentes a todo lo que es el ancho del cassette, todo lo que es el ancho de la imagen, se formó por un error de lectura. Entonces, en este caso, el equipo estaba doblemente desgraciado. Tenía mal el cassette de CR, tenía mal el equipo de lectura. Vamos a ver, ustedes pueden ver aquí otro artefacto. Vemos un patrón geométrico. Como vemos un patrón geométrico, asuman que es porque se posicionó mal el cassette. Se posicionó mal el cassette. Ustedes pueden ver un patrón geométrico que no corresponde a ninguna anatomía. Ustedes aquí ven unas líneas. Aquí ven unas líneas perfectamente geométricas y eso fue por mala ubicación del cassette. Y vamos a ver, veamos este otro artefacto. Ustedes pueden ver estos puntitos aquí y intuyan que esos puntitos es por la suciedad. Entonces, ese artefacto se formó porque el cassette de CR se encontraba sucio. Y finalmente, ustedes pueden ver aquí un patrón, bueno, un sistema de líneas blancas y oscuras, pero vean que solo se observan en una sola región de la imagen, no en toda. Si se observara en toda, entonces ya podríamos decir ahí que fue un error de rejillas, pero en ese caso fue debido a un error en el equipo lector, en lo que es el equipo lector de CR. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Espero que esta explicación les haya ayudado y feliz día a todos.